Bueno, hola a todos. En la clase de hoy vamos a dar dos temas. El primero de ellos es la administración y representación de sociedades anónimas, y en segundo lugar vamos a dar la fiscalización de las sociedades anónimas. Tenemos por un lado la fiscalización privada, que está a cargo del órgano de control interno, y tenemos también la fiscalización estatal, que está a cargo de la Auditoría Interna de la Nación. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con la administración y representación de sociedades, que está regulada en los artículos 375 a 386. Estas normas, como les decía, regulan la forma de administración y representación de las sociedades anónimas, y bueno, a partir del artículo 387 en adelante, se consagra el régimen de responsabilidad de los administradores, que es un tema que ustedes ya vieron y que nosotros no vamos a ver en esta clase. Solamente vamos a ver estos artículos, 375 a 386. A su vez, estas normas específicas en materia de sociedades anónimas se tienen que integrar con la parte general en materia de administración y representación, particularmente el artículo 79 de la Ley de Sociedades, y las disposiciones que prevea sobre estos temas el estatuto, ¿sí? O sea que, en definitiva, tenemos artículos 375 a 386, la parte especial dedicada a sociedades anónimas, la parte general, particularmente el artículo 79, que es una norma que rige para todos los tipos sociales, y las previsiones que pueda llegar a tener el estatuto. Bueno, el administrador o los directores de una sociedad anónima, en realidad lo que hacen es, como ustedes ya vieron cuando se dio el tema de organización societaria, cumplen funciones internas en la sociedad, es decir, cumplen funciones de decisión y ejecución. Y particularmente el artículo 375 establece que la administración de las sociedades anónimas va a estar a cargo de un administrador o de un directorio. Y en el caso de las sociedades anónimas abiertas, el inciso final del artículo 375 hace obligatorio que el órgano de administración sea un directorio. A su vez, el decreto 335 del año 90 permite que el directorio esté compuesto por un solo integrante, o sea que, en conclusión, respecto de la administración, eh, tenemos dos tipos. Por un lado tenemos la administración unipersonal, un solo administrador o un único director, cuando hay un directorio, o la administración colegiado pluripersonal, que es en los casos en que hay un directorio compuesto por más de dos, en realidad, pues puede haber uno solo, entonces en ese caso es administración unipersonal, pero si hay más de dos, ya estamos dentro de lo que es la administración colegiada. Bien. De acuerdo a lo que establece el inciso segundo del artículo 375, del artículo 275 de la ley 16.060, es el estatuto el que debe establecer cuál es el régimen de administración, pudiendo designar en el primer directorio y después delegar en la asamblea de accionistas la determinación de una u otra forma de administración y el número de miembros del directorio. En realidad, esta solución es una buena solución en la medida que permite a la sociedad tener cierta flexibilidad en cuanto a la determinación si va a ser administrada mediante un administrador o un directorio, y de qué cantidad de integrantes va a tener, porque si es el estatuto el que establece todo esto, en caso de que posteriormente se quiera modificar la forma de administración y el número de miembros del directorio, entonces ahí hay que hacer una reforma de estatutos. Entonces, si cada vez que se modifica la forma de actuación del órgano de administración, el número de directores, y si eso se estableció en el estatuto, entonces tenemos que cumplir todos los pasos para la constitución de una sociedad. Recuerden ustedes que cada vez que se modifica el estatuto, se tiene que cumplir con el íter constitutivo, que es primero presentar la reforma a la Auditoría Interna de la Nación, esperar que la IN lo apruebe, inscribir en el registro de comercio y después efectuar las publicaciones correspondientes. Todo lo cual puede llevar mucho tiempo y que implica un costo también. Entonces, lo mejor es que estos temas queden a cargo de la Asamblea de Accionistas, así la sociedad se evita tener que hacer una reforma de estatutos.
Bien, con respecto a la representación de las sociedades, bueno, ustedes ya vieron también que la representación refiere a la exteriorización de la voluntad de la sociedad frente a terceros, a diferencia de la administración, que es más, o sea, refiere a la fase interna de la sociedad, y la representación se refiere a la fase externa. La función de representación, en definitiva, es la ejecución de los actos de administración que vinculan y obligan a la sociedad con terceros. El artículo 376 lo que establece es que el administrador o el presidente del directorio son quienes van en principio a representar a la sociedad. Si se establece algo diferente en el estatuto, entonces se rige por lo que dice el estatuto. Generalmente en la práctica, los estatutos tipo lo que establecen es que el presidente, el vicepresidente, indistintamente, o dos directores actuando conjuntamente son quienes representan a la sociedad. Pero esto es lo que pasa en la mayoría de los casos en la práctica, pero se puede establecer otra cosa en los estatutos, y bueno, si no se establece nada, es el administrador o el presidente del directorio quien representa a la sociedad. Y bueno, vamos a ver entonces el estatuto de los directores. Tenemos en primer lugar el artículo 377 de la Ley de Sociedades, que se refiere a la designación, y acá el principio general en materia de designación de directores es que la designación le compete a la Asamblea de Accionistas. La competencia natural para designar a los directores es de la Asamblea Ordinaria, así lo establece el artículo 342, pero, sin embargo, como la Asamblea Extraordinaria tiene la posibilidad de tratar los asuntos que son competencia de la Asamblea Ordinaria cuando sean urgentes, también en la Asamblea Extraordinaria se puede designar a los directores. O sea que, en definitiva, en principio, es una competencia de la Asamblea Ordinaria, pero si hay que designar a un director de manera urgente, o si se quiere designar un director y no se quiere esperar a la asamblea ordinaria, que se realiza, como vieron en la clase pasada, una vez al año, dentro de los 180 días del cierre del ejercicio, entonces ahí lo puede hacer la asamblea extraordinaria. Bueno, la designación de directores se va a realizar por mayoría de accionistas, de acuerdo a lo que establece el artículo 356, y una cuestión que es muy importante es que el artículo 13 de la Ley 17.904 introdujo una modificación en el artículo 86, y este artículo establece que todo nombramiento del administrador, director o representante por acto indistinto del estatuto social, así como su cese o revocación, deberá inscribirse en el Registro Nacional de Comercio. Si no se inscribe, entonces la consecuencia de esto es la inoponibilidad del acto o contrato realizado por la sociedad. ¿Tá? Cada vez que se designa un nuevo director o lo que fuere, se tiene que inscribir en el registro de comercio. Si no se inscribe, entonces la consecuencia es esta: los actos o contratos que realicen por la sociedad van a ser inoponibles. Bueno, en cuanto a la remoción, el artículo 381 regula la posibilidad de remover a los directores, y el principio general que está consagrado en este artículo es que los directores son esencialmente revocables, es decir, pueden ser removidos en cualquier momento y sin expresión de causa o justificación alguna. Y quienes los revocan es la Asamblea de Accionistas. Así como la Asamblea de Accionistas puede designar a los directores, también los puede remover cuando lo considere conveniente. Bueno, en cuanto a las condiciones para ser director, tenemos el artículo 378, que este artículo establece que pueden ser directores tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Acá en lo que tiene que ver con las personas jurídicas, hay que ver el artículo 82, que establece que si el representante es una persona jurídica, bueno, una persona física, tiene que actuar por esa persona jurídica. Pueden ser accionistas o no, y siempre, o sea, tienen que tener capacidad para el ejercicio del comercio, y que no lo tienen que tener prohibido o no pueden estar inhabilitados para ello. No existe ningún requisito especial para ser director, pueden tener cualquier nacionalidad, o sea, no necesariamente tienen que ser uruguayos, pueden ser residentes o no, tampoco se exige ninguna clase de conocimiento o preparación
en particular para ser director, o sea, no necesariamente tiene que ser, no sé, por ejemplo, contador o abogado, no, o sea, cualquier persona, siempre que no esté comprendida dentro de estas prohibiciones, puede ser administrador o director de una sociedad anónima. En el inciso segundo del artículo 378 se establece una prohibición especial para los funcionarios del órgano estatal de control, que es la Auditoría Interna de la Nación, porque no pueden integrar directorios de una sociedad anónima. Acá lo que la norma busca es, en realidad, mantener la independencia de los funcionarios de la IN con las sociedades que van a controlar, porque lógicamente, como vamos a ver ahora, la IN realiza un control sobre las sociedades anónimas, entonces un funcionario de la IN no podría ser a su vez controlante y controlado. Bueno, después tenemos el tema de las vacancias y las suplencias. Esto está regulado en el artículo 379. Este artículo establece lo que sucede cuando se produce la vacancia de un director, es decir, cuando está ausente en las reuniones de directorio. La vacancia puede ser temporal, eh, y esto es cuando el director no puede asistir a una o varias reuniones del directorio, pero que eventualmente se va a reintegrar en esas reuniones, por ejemplo, no sé, está enfermo o se fue de viaje, etcétera, etcétera. Y después está la vacancia definitiva, que es cuando el director ya, o sea, no se va a reintegrar, por ejemplo, cuando renuncia al directorio o cuando fallece. Entonces, para determinar el régimen de suplencias, en primer lugar se tiene que estar, o sea, se está a lo que establece el estatuto, y si el estatuto nada establece, entonces se debe recurrir al régimen supletorio de este artículo 379. Bien, el estatuto puede prever la existencia de suplentes. Los suplentes también son designados por asamblea de accionistas para el caso de vacancia. El suplente, hasta tanto no sea designado, o sea, no actúa, no ocupa el cargo de director, no tiene responsabilidad, al igual que los directores de la sociedad, pero cuando actúa, ahí sí va a ser responsable por los actos en los que participe, y durante el periodo en el que él ejerció su cargo, si la vacancia es temporal. ¿Bien? Entonces, en el caso de los directores, si se produce una vacancia, entonces al sustituto lo van a nombrar los directores restantes, siempre que no se haya establecido ya de antemano un régimen de suplentes, y este suplente actuará hasta la próxima asamblea. Si no es posible lograr las mayorías para designar al suplente, o se produjo la vacancia de todos o de la mayoría de todos los cargos, entonces el suplente va a ser nombrado por el órgano de control interno si existe. Si no existe órgano de control interno, entonces cualquier accionista le puede solicitar al órgano estatal de control, es decir, la IN, que designe un administrador provisorio entre los accionistas mayoritarios. Si la sociedad tiene un solo director, no hay suplente designado y fallece, por ejemplo, si no hay órgano de control interno designado, entonces necesariamente se deberá solicitar al órgano de control, a la IN, que designe un administrador provisorio, ya que el órgano de administración no podría funcionar, y entonces ahí habría que convocar una asamblea para designar un nuevo director. ¿Bien? Bueno, esto es lo que les estaba comentando. Eh, este PowerPoint se los dejo en el EVA para que ustedes lo vean. Esto es lo que les decía de cómo se suplen esas vacancias. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la duración, la reelección y la posesión del cargo de director. Esto está regulado en el artículo 380. Y acá también tenemos que ver primero qué establece el estatuto, porque el estatuto puede establecer el periodo de duración del cargo de director, pero si no regula nada, entonces, de acuerdo al artículo 380, la designación es por un año desde la designación y permanecen en su cargo hasta su reemplazo. Este es un tema bien importante, porque si la sociedad tiene un solo director, entonces este no va a poder cesar hasta tanto otro director no asuma su cargo. Acá la norma prevé la posibilidad también de reelección de los directores, sin ninguna clase de límite,
pero bueno, también habría que ver qué dice el estatuto al respecto, porque podría establecer limitantes en relación a la reelección. Por ejemplo, puede decir que el director no puede serlo por más de determinados años. Entonces ahí no se lo podría reelegir de forma ilimitada. Bien. En cuanto a la posesión del cargo, este tema es realmente muy importante porque a partir del momento de la posesión del cargo, el director es responsable por los actos de la sociedad. O sea, a partir del momento en que cesa su calidad de director, va a cesar la responsabilidad. Por lo tanto, es muy importante tanto para el director que entra como para el que sale, que se determine con exactitud cuál es el momento preciso en que se produce el cambio. Y acá yo les pongo que se debe recabar por el director cesante la aceptación del cargo de quien o quienes resultan designados dentro del plazo de 15 días de celebrada la asamblea, que es lo que dice el artículo 380, que sería, esta sería una aceptación expresa, pero también puede ser que se dé una aceptación tácita del cargo, si por ejemplo el director comienza a asistir a las reuniones del directorio o si comienza a realizar actos de administración. Desde el punto de vista impositivo, la DGI y el BPS consideran que un director cesó en su cargo desde el momento en que se le comunica a estos organismos el cambio de directorio. En la práctica, eso se llama darle la baja al director, y quiere decir que cuando el director cesa en su cargo, o sea, es muy relevante que luego de realizar el cambio desde el punto de vista societario, se lo inscriba en el registro de comercio, como vimos por la ley 17.904, pero también se debe inscribir la modificación en la DGI y el BPS, porque si no se hace, entonces luego habrá que probar que en realidad el periodo por el que fue director no es el que figura en los registros de los organismos recaudadores. Bien, o sea que, en definitiva, se produce un cambio de directorio, se celebra una asamblea extraordinaria, por ejemplo, y se firma un acta de directorio diciendo que en el día de la fecha asumió como presidente del directorio fulano. Entonces, esa persona firma el acta de directorio, ahí tenemos una aceptación expresa del cargo, se debe inscribir en el Registro Nacional de Comercio mediante una declaratoria, de acuerdo a lo que establece la ley 17.904, y a su vez se debe inscribir el cambio de directorio en DGI y en BPS, ¿verdad? Eso es importantísimo. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la delegación de las funciones, el artículo 383 establece que los directores desempeñarán personalmente sus cargos sin perjuicio del caso de la persona jurídica administradora prevista en el artículo 82. Bien. Entonces, esto quiere decir que el director tiene que asistir en forma personal su cargo y no lo puede delegar en otra persona. El director, o sea, generalmente es electo por, o sea, sus cualidades personales, o sea, entonces, en virtud de eso, no sería lógico que delegue esa función en otra persona, porque en forma indirecta lo que está haciendo es modificar la voluntad de la asamblea, que fue quien lo designó. La ley dice además que se prohíbe el voto por correspondencia. Acá la norma lo que busca es que el director esté presente en las reuniones, que participe de las deliberaciones y que pueda ejercer su voto en forma presencial. Pero lo que sí se permite es autorizar al director que está ausente, o sea, en realidad se permite que el director autorice a otra persona, o sea, el director que está ausente autorice a otra persona a asistir y a votar en su nombre. Esto no quiere decir que se va a modificar el régimen de responsabilidad, sino que en realidad sigue siendo el mismo, en función de lo que prevé esta norma, este artículo 383, en realidad es común que un director que reside en el exterior autorice a otra persona para que asista y vote en las reuniones del directorio. O sea, lo que sí no puede hacer el director es delegar el ejercicio de su cargo en otra persona, pero lo que sí puede hacer es autorizar a otra persona a que vote en las reuniones de directorio cuando está ausente. Bueno, una cuestión que es interesante y sobre todo en estos tiempos que corren es si el director puede asistir a una reunión mediante videoconferencia. En realidad acá la ley, bueno, obviamente que en la fecha en que se sancionó la ley 1060 no
capaz no era tan habitual que se reunieran los directores por videoconferencia, así que lógicamente no prevé esta situación, pero como no la prevé, podemos entender que no está prohibido. Entonces, en la medida en que el director pueda participar de la deliberación mediante videoconferencia y pueda ejercer su voto como si estuviera presente, entonces no se, o sea, como que no estaría prohibido que se reúnan los directores en forma, o sea, a través de una videoconferencia. Bien, en cuanto a la renuncia de los directores, tenemos el artículo 384, que regula el procedimiento para la renuncia de un director y establece en realidad que la renuncia no es automática, o sea, no es que el director diga, bueno, renuncio y a partir de ese mismo día, sin más, listo, queda desligado del directorio. En realidad no es automática porque la renuncia tiene que ser aceptada por el directorio. Y esto en realidad tiene cierto sentido porque no puede existir una sociedad anónima que no tenga al menos un director en el órgano de administración, porque si supónganse ustedes que el directorio está compuesto por una sola persona y esa persona renuncia, entonces tenemos una sociedad comercial, persona jurídica, sin una persona física que exteriorice su voluntad, que actúe por la sociedad y que sea responsable por su actuación. Entonces, cada vez que se acepte el cargo de director, en realidad hay que tener presente que quizás después no es tan sencillo renunciar y la responsabilidad, que es un tema no menor, sigue corriendo para ese director que quiera renunciar y de repente no puede hacerlo porque puede ser que sea el único director y no puede dejar a la sociedad céfala, es decir, o sea, tiene que haber alguien que tome decisiones, que la represente, que sea responsable por sus actos y demás. Bien, entonces tenemos el artículo 384 que dice que el directorio deberá aceptar la renuncia si no afecta su funcionamiento regular. Por lo que entonces el director presenta la renuncia y los restantes miembros del directorio, en caso que hayan más, entonces tiene que analizar ese periodo de renuncia. Si no afecta su funcionamiento regular, la acepta, pero si sí afecta el funcionamiento regular, entonces el directorio no puede aceptar la renuncia del director. Entonces, esto quiere decir que esta persona va a seguir integrando el directorio, va a seguir cumpliendo con las obligaciones propias de su cargo y deberá seguir asumiendo la responsabilidad que le corresponda hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie, porque el artículo 384 establece que el director que quiere renunciar, presenta su renuncia al directorio. El directorio considera que afecta el funcionamiento regular, entonces no le acepta y después o sea, lo tiene que resolver la próxima asamblea. Bien, y esto puede tener relevancia en algunas situaciones de conflicto o situaciones que, como les decía, existe un único director y, por ejemplo, el accionista perdió total interés en la sociedad porque ya no realiza ninguna actividad o porque tiene una situación económica complicada. Entonces, puede ser difícil en estos casos que o sea, que se acepte la renuncia del director, que pasa a quedar como rehén de la sociedad. Entonces, en la medida que sea un único director, no puede aceptar su propia renuncia, porque en esos casos la sociedad se queda sin director, entonces tiene que convocar asamblea. En este caso, los accionistas pueden no asistir, o puede ser que asistan o no acepten la renuncia y no modificar el directorio. Entonces, ¿qué alternativas tiene el director en estas situaciones? Bueno, puede solicitar una intervención judicial, por ejemplo, o puede impugnar la resolución de la asamblea, pero ya en estos dos casos, ya sea intervención judicial o impugnación de asambleas, esto trae aparejado medidas que, como vieron en las clases correspondientes, son un poco complicadas, llevan mucho tiempo, implican costos muy altos, entonces esta situación del director rehén, entre comillas, realmente puede llegar a ser complicada. Bueno, en cuanto a la remuneración del director, tenemos el artículo 385, que establece que bueno, la remuneración va a ser fijada por el estatuto, y si el estatuto no dice nada, entonces lo fija la asamblea anualmente. Y acá en el artículo 385 tenemos
algunas normas en materia de remuneración de directores que tienen un objetivo que es, en realidad, proteger el derecho al dividendo de los accionistas y evitar de esta forma que las ganancias del ejercicio pasen exclusivamente o sea, que sean exclusivamente de los directores. Es decir, se trata de evitar que la sociedad tenga directores ricos, entre comillas, con accionistas pobres. Bien, entonces el legislador acá intenta como hacer un equilibrio entre la función vital que cumple el directorio y el derecho que tienen los accionistas, o sea, más bien el derecho que tienen los directores a percibir una remuneración adecuada a sus funciones, a su vez con el derecho que tienen los accionistas a percibir sus dividendos. Entonces, este artículo 385 fija un límite máximo para la remuneración de los directores y dice que si es un administrador único, entonces su remuneración no puede ser más del 10% de las ganancias. Y si es un directorio, entonces los directores en conjunto no podrán percibir más del 25% de las ganancias. Y a su vez, estos montos, 10% y 25%, se limitan al 5% cuando no se distribuyen dividendos a los accionistas. Y acá se incrementa la remuneración proporcionalmente a la distribución hasta alcanzar el 10% y el 25% cuando se reparta el total de las ganancias. Es decir, el máximo es el 10% o el 25% cuando hay, o sea, distribución total de dividendos. Si no hay distribución de dividendos, entonces esos porcentajes máximos se reducen al 5%. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a ver ahora el funcionamiento del directorio. Esto está regulado en un único artículo, que es el 386. Y en cuanto a las reuniones, este artículo delega totalmente en el estatuto y en su defecto lo que determinen los integrantes del directorio, lo que tiene que ver con la celebración de reuniones. Acá, en realidad, si el estatuto no prevé que el directorio se tiene que reunir en forma periódica, y si los directores tampoco se reúnen en forma periódica, y si no existen a su vez asambleas extraordinarias a ser convocadas, entonces, en principio, el directorio se va a reunir una vez al año para convocar asamblea ordinaria y para aprobar los estados contables. Ahora bien, si se van a celebrar asambleas extraordinarias, entonces tenemos más reuniones de directorio para convocar justamente a las asambleas. Pero en principio, si no pasa nada en la sociedad, entonces el directorio se va a reunir una vez al año, como les decía, para aprobar los estados contables y convocar asamblea ordinaria. Pero puede pasar que la sociedad tenga mucho movimiento, entonces ahí puede ser que haya más reuniones de directorio, más convocatorias de asambleas extraordinarias y demás. Bien, entonces cualquier director puede solicitar que se realice una reunión de directorio. Si el directorio tiene un presidente, entonces este tiene que solicitar la convocatoria, o sea, tiene que convocar a reunión del directorio dentro del 5º día hábil de realizado el pedido. Y si no hay presidente del directorio, o si el presidente no convoca, puede convocar cualquier director. Bien. Bueno, si el directorio tiene más de un director, o sea, si bien no lo dice la ley, de todas formas se entiende que se deben respetar ciertas formalidades mínimas como para garantizarle a cada director la posibilidad de asistir a la reunión, la posibilidad de conocer los temas a tratar, la posibilidad de revisar documentación, de asesorarse, etcétera, etcétera. Entonces, se entiende que se debe notificar en forma fehaciente a cada integrante del directorio acerca de la celebración de la reunión para que después no se pueda alegar una nulidad por falta de convocatoria a la reunión. O sea, esto no lo dice la ley, pero se entiende que debería ser así. A su vez, la notificación debería contener, yo les pongo deberá, pero en realidad es debería porque, como les digo, no lo establece la ley, pero debería contener el orden del día a tratar, así como el lugar, fecha y hora de celebración de la reunión. A su vez, la antelación con que se debe realizar esta notificación debería ser razonable y va a depender en cada caso de los temas que se van a tratar.
Es decir, luego de la celebración de lugar en que se va a celebrar esa reunión, eh, urgencia del asunto a tratar, etcétera, etcétera. De todas formas, sin perjuicio del plazo de 5 días hábiles que tiene el presidente para convocar la reunión, se tiene que tener en cuenta cierta prudencia o razonabilidad para otorgar a los directores el tiempo necesario, como les decía hoy, para analizar los puntos que se van a tratar, poder asistir a la reunión y de esta forma evitar alguna eventual impugnación a la reunión del director. En lo que tiene que ver con el lugar de celebración de la reunión, puede ser en el domicilio de la sociedad o puede ser fuera del domicilio de la sociedad. Incluso puede ser que sea en Uruguay o fuera del país, ya que el artículo 386 establece que el directorio se reunirá de conformidad al régimen que fije el estatuto o al que en su defecto acuerdan sus integrantes. Por lo que perfectamente los integrantes podrían resolver reunirse en el exterior. Bien, y bueno, después tenemos que en el caso de las sociedades anónimas abiertas, la ley prevé sí que al menos se reúnan una vez por mes. En el caso de las cerradas no se prevé nada, o sea que se pueden reunir todas las veces que quieran, y si no quieren, como mínimo se van a tener que reunir, como les decía hoy, para convocar asamblea ordinaria. Bueno, las resoluciones perdón. Bueno, el artículo 386 establece además que el directorio se va a sesionar con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes, así que si por ejemplo el directorio tiene 3, la mitad más uno es 2,5. Entonces se entiende que en realidad se necesita que estén presentes los 3 miembros del directorio para sesionar válidamente. Y en cuanto a las mayorías para resolver, bueno, salvo que la propia ley de sociedades o el estatuto exijan una mayoría más elevada, entonces las resoluciones del directorio se van a adoptar por mayoría simple de votos presentes. Es decir, que en el estatuto se puede regular o sea, en forma diferente la adopción de resoluciones del directorio, pero bueno, si no se establece nada, entonces va a ser esta mayoría. La ley establece además que en caso de empate, el voto del presidente va a valer doble, por lo que, bueno, va a ser el voto definitivo. Bueno, y ahora vamos a ver el segundo tema de la clase de hoy, que es el órgano de control de las sociedades anónimas. Este tema está regulado en los artículos 397 a 419, y tenemos dos tipos de control de las sociedades anónimas. Tenemos la fiscalización privada, por un lado, que es lo que tiene que ver con el órgano de control interno. Esto está regulado en los artículos 397 a 408, y después tenemos la fiscalización estatal, que está a cargo o sea, la fiscalización la va a realizar el órgano de control estatal, que es la Auditoría Interna de la Nación, y esto está regulado en los artículos 409 a 419. Así que vamos a empezar con el órgano de control interno. La fiscalización privada se refiere al control que se realiza en la propia sociedad a través de un síndico o una comisión fiscal, que van a ser designados por los accionistas de la sociedad, y su función va a ser ejercer el control o fiscalización de la actuación del directorio como una forma de proteger los intereses de los accionistas. Además tiene algunas otras funciones, como gestión, información, etcétera, que ahora en un ratito las vamos a ver. Y la fiscalización privada es obligatoria en las sociedades anónimas abiertas, o sea, solo en las abiertas, en las cerradas, o sea, pueden tenerlo como no, al órgano de control interno. La forma de organización es la siguiente, o sea, hay dos tipos de órgano de control interno, digamos. Por un lado tenemos la sindicatura, que va a estar conformada por uno o dos síndicos, y después tenemos la comisión fiscal, que tiene que tener como mínimo 3 integrantes, o sea, no puede haber una sindicatura de 3 miembros, porque ahí ya corresponde que sea una comisión fiscal. En el caso de que sean dos síndicos, entonces estos tienen que actuar de común acuerdo, y en el caso de la comisión fiscal dice la ley que van a ser de aplicación las disposiciones sobre el funcionamiento de directorio previstas en el artículo 386, en virtud de la remisión que hace el artículo 408 a las normas sobre administración y representación.
Bien. Como les decía, si bien la norma expresa que en las sociedades anónimas cerradas la fiscalización privada es facultativa, en caso que el estatuto prevea el órgano de control interno, entonces ahí el órgano de control interno pasa a ser obligatorio, pero no por disposición legal, sino que por disposición estatutaria. Entonces, en ese caso, el estatuto es el que va a determinar si, o sea, la sociedad va a tener un síndico o dos síndicos o una comisión fiscal y va a establecer además el régimen de suplencias. A su vez, los síndicos o miembros de la comisión fiscal pueden ser los propios accionistas. ¿Ah? Bueno, eh, en cuanto a las inhabilidades e incompatibilidades, tenemos el artículo 398, pero les quiero comentar una cosa más del artículo 397. Eh, Tanto los síndicos como los miembros de la comisión fiscal van a ser elegidos por la asamblea ordinaria, que esto es muy importante en cuanto a la independencia y la objetividad de los integrantes del órgano de control interno. ¿Bien? Y el artículo 397, como les decía, establece que la designación le corresponde a la asamblea ordinaria, pero en casos de urgencia lo puede designar la asamblea extraordinaria. El 397 establece además que si el estatuto no prevé la existencia del órgano de fiscalización, entonces estos van a poder ser creados y designados por asamblea ordinaria o extraordinaria, como les decía recién, a pedido de accionistas que representen por lo menos un 20% del capital integrado, aunque este punto no figure en el orden del día. Entonces, en este caso, la fiscalización va a durar hasta que una nueva asamblea de accionistas resuelva suprimir. Bueno, ahora sí vamos a lo que tiene que ver con las inhabilidades e incompatibilidades. Bien, el artículo 398 establece que no van a poder ser ni síndicos ni miembros de la comisión fiscal quienes se encuentren inhabilitados para ser directores, de acuerdo a lo previsto por el artículo 378, que lo vimos hace un ratito. Tampoco pueden ser síndicos o miembros de la comisión fiscal quienes integran el órgano de administración, los gerentes y empleados de la sociedad anónima o de otra sociedad controlante o controlada, y por la remisión del artículo 408 se aplica a los síndicos y miembros de la comisión fiscal la incompatibilidad establecida en el artículo 378 para los directores, que establecía que los funcionarios de la IN no pueden ser administradores ni a su vez integrar directorios de sociedades anónimas. O sea que esto también se aplica para síndicos y miembros de la comisión fiscal. Bueno, en cuanto a la vacancia y reemplazo de los miembros de la comisión fiscal, tenemos el artículo 399, que establece que en los casos de vacancia o en caso de que sobrevenga cualquier causal del artículo 398, o sea, el que vimos recién de incompatibilidades o inhabilidades, entonces en esos casos los síndicos o integrantes de la comisión fiscal van a ser reemplazados por los suplentes que corresponden. Si esto no es posible, entonces el directorio va a convocar de inmediato una asamblea extraordinaria con la finalidad de hacer las designaciones de suplentes hasta completar el periodo. Y si se produce una causal de impedimento durante el desempeño del cargo, los síndicos o miembros de la comisión fiscal deben cesar de inmediato en sus funciones y deben informar al órgano de administración dentro del término de 10 días, y ahí la vacancia se va a resolver de acuerdo a lo que, a lo que menciona recién, es decir, el directorio convoca asamblea extraordinaria con la finalidad de hacer las designaciones hasta completar el periodo. Bueno, después tenemos el artículo 400, que regula lo que tiene que ver con la renuncia. Este artículo establece que la renuncia del síndico debe ser presentada al órgano de administración, quien en virtud de la remisión del artículo 408 debe aceptarla si no afecta su funcionamiento regular. Esto es lo que ya vimos en el caso del director rehén, regulado en el artículo 384. Y si renuncia un integrante de la comisión fiscal, el caso anterior era para síndico, este caso es para la comisión fiscal, se deberá comunicar a los restantes miembros y será de aplicación también el artículo 384 que vimos en sede de directorio.
Bueno, en cuanto a la remuneración, el artículo 401 establece de manera preceptiva que la función de los síndicos y miembros de la Comisión Fiscal va a ser remunerada. Si no se determina la remuneración en el estatuto, entonces la Asamblea es quien va a resolver acerca de esa remuneración. Y bueno, a la medida que el síndico actúa como soporte del órgano de control interno, su remuneración va a ser siempre abonada por la sociedad, incluso en los casos que la creación de la sindicatura sea pedido de accionistas que representen el 20% del capital integrado, como lo prevé el artículo 397. Bueno, el artículo 405 regula casos de remoción forzada, porque, o sea, siendo una de las obligaciones de los integrantes del órgano de control interno para ejercer su cargo, que asistan a las reuniones de la Comisión Fiscal, que asistan a las reuniones del directorio, que asistan a las asambleas. Entonces el artículo 405 prevé estos dos casos. En primer lugar, establece que en caso de que un integrante de la Comisión Fiscal esté ausente a una tercera parte de las sesiones de la Comisión Fiscal que se celebren en el lapso de un año sin causa justificada, entonces va a quedar separado de su cargo, debiendo convocarse a su suplente. Y la segunda hipótesis establece que la misma sanción, es decir, quedar separado de su cargo, corresponde a los síndicos o miembros de la Comisión Fiscal que sin causa justificada no concurran a las asambleas o no asistan a una tercera parte de las sesiones del directorio dentro del periodo de un año. Y bueno, después tenemos las funciones de los síndicos y miembros de la Comisión Fiscal, que está regulada en el artículo 402. Hace una enumeración de 10 numerales. Esta enumeración no es taxativa, ya que la ley de sociedades incluye otras, y además el estatuto puede prever otras funciones adicionales. Lo que sí es importante destacarles es que tanto los síndicos como los miembros de la Comisión Fiscal tienen que cumplir estas funciones con lealtad y con la debida diligencia de un buen hombre de negocios. Es decir, se le impone el mismo estándar de conducta que para los directores. Y acá están las funciones. Se pueden clasificar en varios tipos. En primer lugar tenemos funciones de fiscalización. Tenemos el numeral 1 que dice controlar la administración y gestión social, vigilando el debido cumplimiento de la ley, el estatuto o el reglamento y las decisiones de las asambleas. Después tenemos el numeral 2, que establece que una función es examinar los libros y documentos, el estado de la caja, los títulos, valores y créditos a cobrar, así como las obligaciones a cargo de la sociedad, solicitando la confección de balances de comprobación, toda vez que se estime conveniente. Después tenemos el numeral 3, que dice verificar los estados contables anuales en la forma establecida en el artículo 95, presentando además a la Asamblea Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance, y especialmente sobre la distribución de utilidades proyectada. El numeral 4 dice asistir con voz pero sin voto a las reuniones del directorio y de las asambleas, a todas las cuales deberán ser citados. Numeral 5, controlar la constitución y subsistencia de la garantía del administrador o de los directores, en su caso, y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad. Numeral 9, fiscalizar la liquidación de la sociedad con las mismas atribuciones y deberes precedentemente señalados en lo compatible con las disposiciones especiales que la rigen. Numeral 10, dictaminar sobre los proyectos de modificación del contrato social, emisión de debentures o bonos, transformación, fusión, aumento, disminución de capital, escisión o disolución anticipada, que se planteen ante la Asamblea y que les serán sometidos con la anticipación establecida en el artículo 95. Esas son las funciones de fiscalización. Después tenemos funciones, en realidad es un numeral solo, funciones de investigación. El numeral 8 dice, investigar las denuncias que le formule por escrito cualquier accionista, mencionarlas en el informe de la Asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan, convocar de inmediato asamblea extraordinaria para que resuelvan al respecto, cuando la situación investigada no reciba del órgano de administración el tratamiento que conceptúen adecuado y juzguen necesario actuar con urgencia. Después tenemos funciones de gestión, numeral 6, que dice convocar asamblea extraordinaria cuando se juzgue necesario y asamblea ordinaria o asambleas especiales cuando omita hacerlo el órgano de administración, así como solicitar la inclusión en el orden del día de los puntos que considere procedentes. Y por último, funciones de información, numeral 7,
dice suministrar a accionistas que representen no menos del 5% del capital integrado en cualquier momento que estos se lo requieran información sobre las materias que sean de su competencia. Bueno, esas son las funciones que establece el artículo 402. Recuerden que es una enumeración no taxativa. Y bueno, en materia de responsabilidad tenemos dos artículos, el 406 y el 407. El 406 establece hipótesis generadoras de responsabilidad frente a la sociedad y a los accionistas. Acá no se incluyen a los terceros por el incumplimiento de las obligaciones y deberes de su cargo y por la veracidad de sus informes. Además, se establece la solidaridad de los integrantes de la Comisión Fiscal en los términos del artículo 83, pero no se establece la responsabilidad solidaria para el caso en que sean dos síndicos y la solidaridad, en realidad la solidaridad no se presume. Entonces, ¿qué pasa entonces si son dos síndicos? Y como ya vimos, para que puedan actuar tienen que hacerlo de común acuerdo. Entonces, por acción u omisión, entonces ambos van a ser responsables, pero bueno, la ley no establece la responsabilidad solidaria. Después, el artículo 406, en el inciso segundo, establece que la responsabilidad se va a hacer efectiva por decisión asamblearia e importará la remoción del síndico o miembro de la comisión fiscal. Y después tenemos el artículo 407, que prevé una responsabilidad adicional que busca evitar la connivencia entre los órganos de administración y el órgano de fiscalización, así como la inacción de este último, es decir, el órgano de fiscalización, ante el desempeño inadecuado del órgano de administración, responsabilizando a aquellos solidariamente con estos últimos por los daños causados. Es decir, en forma solidaria van a responder los miembros del órgano de administración y los miembros del órgano de fiscalización. Entonces se consagra la responsabilidad solidaria de los síndicos y los integrantes de la comisión fiscal con el administrador o directores por los hechos u omisiones de estos, es decir, los administradores o directores, cuando el daño no se hubiera producido si los miembros de la comisión fiscal o los síndicos hubieran actuado de conformidad con las obligaciones a su cargo. ¿Bien? Y por último tenemos la fiscalización estatal. Acá el artículo 409 consagra el principio general en materia de control estatal y dice que todas las sociedades anónimas quedan sometidas a la fiscalización del órgano estatal de control, que es la Auditoría Interna de la Nación. Eh, todas las sociedades anónimas, abiertas o cerradas, están sometidas a la fiscalización de la IN en lo que tiene que ver con su constitución, su modificación, o sea, las modificaciones del estatuto, así como lo que tiene que ver con la disolución de las sociedades anónimas, la transformación, la fusión, la escisión y cualquier variación del capital social. El capital social, ustedes saben que es el capital contractual, es decir, el capital contractual es una mención en el contrato social. Si se aumenta el capital social, por ejemplo, si se disminuye, esto implica una reforma de estatutos, y como reforma de estatutos que es, entonces se tiene que solicitar la aprobación de la IN respecto de esa reforma. En el caso de las sociedades anónimas abiertas, además quedan sujetas al control estatal durante su funcionamiento y su liquidación. La IN en su página web, por si les interesa entrar, tiene varios instructivos que establecen cuáles son los requisitos que se deben cumplir para justamente cumplir con los controles. Por ejemplo, si una sociedad anónima quiere modificar los estatutos, entonces se puede entrar a la página web de la IN, se va al instructivo de reforma de estatutos y ahí la IN dice, tenés que presentar, por ejemplo, testimonio del acta de asamblea que resuelve la modificación. Hay que presentar certificados de DGI, BPS y Banco de Seguros. Hay que presentar una declaración jurada de que se cumplió con las leyes 18930, 19484, etcétera, etcétera. Entonces se presenta todo eso bien detallado que pone la IN en su página web, y después, bueno, hay que esperar que la IN o observe algo o que apruebe la reforma de estatutos, por ejemplo, o lo que sea, la disolución o la transformación, etcétera, etcétera. Ahí se me fue. A su vez, la IN controla las variaciones de capital integrado por nuevos aportes
en virtud de lo dispuesto por el artículo 289, y también controla toda reducción de capital integrado prevista en los artículos 291, 292 y 293. Por ejemplo, si se hace una reducción de capital integrado por rescate de acciones, también hay un instructivo que dice que es todo lo que hay que presentar, se presenta ante la IN controla que esté bien hecho el rescate, que se haya cumplido con la ley, y se da por comunicado de que se redujo el capital integrado de la sociedad. Bueno, esto es lo que les decía recién. Las sociedades anónimas están obligadas además a registrar sus estados contables ante la IN en un plazo de 180 días desde el cierre del ejercicio económico, siempre que se den las siguientes condiciones que les pongo acá, que son que los ingresos de las actividades ordinarias al cierre de cada ejercicio anual superen las 26.300.000 unidades indexadas, o que obtengan ingresos que superen las 4 millones de unidades indexadas al cierre de cada ejercicio anual, siempre que al menos el 90% de los mismos generen rentas que no sean de fuente uruguaya. El plazo, como les pongo ahí, es de 180 días, contados a partir del día siguiente a la fecha del cierre del ejercicio económico. Bien, después tenemos el artículo 410, que se refiere a la fiscalización especial. Este artículo otorga a la IN la posibilidad de ejercer funciones de fiscalización cuando se cumplan en forma acumulativa los siguientes requisitos: que lo soliciten accionistas que representen por lo menos el 10% del capital integrado y que el pedido sea fundado. Una vez que la IN recibe la solicitud, puede recabar información al órgano de administración de la sociedad y, en su caso, si la sociedad tiene, al órgano de control interno. Si no tiene órgano de control interno, entonces será solo el órgano de administración. Y con relación a la realización de la fiscalización, el inciso final del artículo 410 establece que la fiscalización se debe limitar al contenido de la solicitud. Después tenemos el artículo 411, que establece que la IN, en los casos en que proceda su actuación, estará facultada para solicitarle al juez competente la suspensión de las resoluciones de los órganos que sean contrarias a la ley, el estatuto o el reglamento, la intervención de la administración en los casos de grave violación a la ley o el contrato social, que esto lo vimos cuando se dio la clase de intervención judicial de sociedades, que la IN era, tenía la posibilidad de solicitar la intervención de una sociedad anónima, y después la disolución y liquidación cuando se compruebe fehacientemente la producción de una causal de disolución y la sociedad no la haya promovido. Por ejemplo, la IN constata que la sociedad está en causal de disolución, entonces puede promover la disolución y liquidación de la sociedad. Y bueno, después tenemos las sanciones, que están reguladas en el artículo 412, que establece que la IN tiene la potestad de aplicar sanciones a la sociedad, sus administradores, directores o encargados del órgano de control interno, en los casos de violación a la ley, el estatuto o el reglamento. Bueno, ahí terminó la presentación. Como les decía, esto va a quedar colgado en el EVA. Y bueno, cualquier consulta o cualquier duda que tengan, quedo a las órdenes.